Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias del Real Instituto de Estudios Asturianos, que lleva por título algo tan sugerente como los canteros del sonido. Realmente desde el Instituto hacemos todos los esfuerzos posibles para traer aquí cosas importantes, cosas no tratadas habitualmente, y pienso que este es uno de esos ciclos de máximo interés. Lo coordina la profesora María Sangüesa Fonseca, que me traté por la Universidad de Oviedo, pero que añado que es miembro de este Real Instituto también. O sea que la próxima vez con las dos cosas, por favor. Y María Sangüesa es quien va a explicar un poco el contenido de este ciclo y quien va a presentar a los conferenciantes de esta tarde. Sin más, tiene la palabra María Sangüesa. Muchas gracias. No. ¿Se oye este micro? Sí, sí. Es que me parecía que no. Yo creo que sí. Sí. Vale. Bien, pues comenzamos hoy un nuevo ciclo de conferencias que espero que resulte del interés de todos. Yo creo que tiene un enorme interés porque es una iniciativa que, si bien en otros sitios no es desconocida ya, me estoy refiriendo a las comunidades autónomas vecinas. Además, cualquiera que piense en Santiago de Compostela, instrumentos musicales, enseguida se nos va a venir a la cabeza el Pórtico de la Gloria. No es el único pórtico pétreo con instrumentos que hay en Galicia, también en Orense, la Puerta del Paraíso, de la Catedral, también tenemos conjuntos de instrumentos de la época. Pero lo que nuestros vecinos habían hecho hace tiempo, y muy bien, porque verdaderamente es muy exportable, parece que nosotros no acabamos de asumir que también podemos hacerlo y que es igualmente exportable. De ahí que queramos que este ciclo, Canteros del Sonido, sea de alguna manera la presentación en sociedad de esta iniciativa. Es decir, esa riquísima iconografía musical asturiana, esos instrumentos pétreos, pueden sonar, pueden volver a sonar, sí, pueden volver a sonar y van a hacerlo. Si pensamos también en otras comunidades autónomas, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, donde los ángeles músicos del Aseo de Valencia, también esas maravillosas pinturas, los instrumentos se reprodujeron, se hizo música con ellos, se grabó música. Bien, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacer lo mismo con la impresionante iconografía musical que tenemos aquí? Bueno, ahora llegan precisamente los canteros de sonido para intentar remediar esta, diría yo, lamentable situación. El ciclo va a constar de 3 conferencias, la conferencia de hoy y también los martes 9 y 16. Hoy iniciamos el ciclo con una especie de presentación de lo que es el proyecto, con la conferencia de Manuel Paz y la intervención musical de Héctor Braga, conferencia titulada Canteros del Sonido, un proyecto de reconstrucción de instrumentos musicales de la iconografía medieval asturiana. Es decir, hoy vamos a tener esa tarjeta de presentación de un proyecto que puede ir creciendo, que debe ir creciendo y que en cualquier caso es un proyecto ambicioso y al que aspiramos que se incorpore y se implique la sociedad asturiana, entendiendo el valor patrimonial, el interés y la proyección que puede tener. No quiero robar mucho tiempo a los conferenciantes de hoy, pero sí quiero presentárselos. Estas conferencias, además, este ciclo va a ser los 3 días una especie de mano a mano entre 2 conferenciantes. Es un formato que quizás resulte más entretenido o que por lo menos permite otras posibilidades. Hoy tenemos a Manuel Paz y a Héctor Braga. Manuel Paz es una persona verdaderamente muy polifacética, Héctor también lo es. Manuel es intérprete, es un gran guitarrista, fundador del Cuarteto Entre Quatre. Ya en 1984 ha estrenado 70 obras para 4 guitarras y también obras para guitarras y orquesta. Tiene también esa vertiente pedagógica, profesor en el Conservatorio del Nalón y además con proyectos vinculados también con la vertiente social de la música, el proyecto Vínculos, la orquesta de cámara que ha llevado la música más allá de nuestras fronteras y además con un proyecto pedagógico para alumnos de lugares desfavorecidos, con clases de música, con entrega de instrumentos, es decir, esa vertiente social del proyecto. Ha impartido docencia en diversos conservatorios, pero además algo que está directamente relacionado con lo que nos trae hoy aquí, es constructor de instrumentos desde 1990, que se inicia con Carlos González, que será el segundo conferenciante de nuestro ciclo,
Y esto le llevó a organizar 7 cursos de construcción de instrumentos antiguos en el Conservatorio del Nalón desde 1994 a 2003. Y una de las consecuencias, solo una, pero quizá la más visible e importante, es el surgimiento del grupo Forma Antigua, que todos conocemos bien. Bien, Forma Antigua nació de ese interés por los instrumentos antiguos en el Conservatorio del Nalón. Evidentemente era una persona apropiada, o por no decir idónea, para un proyecto de este tipo. Y nos acompaña también Héctor Braga, que también es polifacético, muy polifacético, como cantante de tonada con varios premios en su haber, una trayectoria verdaderamente importante, y además multiinstrumentista. A lo mejor podemos acabar pensando qué instrumento no toca Héctor, porque igual acabamos antes. Toca varios instrumentos de cuerda frotada y pulsada, como la zanfona, el arpa, el rabel, violín, violonchelo, mandolina. Toca también la gaita, es decir, multiinstrumentista, sí, en toda la extensión de la palabra. Tiene diversas giras internacionales, premios, discografía en su haber, 7 discos grabados. Además es investigador, es doctor en musicología por la Universidad de Oviedo y ha contribuido, porque si el patrimonio no se hace visible, no se aprecia y tampoco se conoce ni se cuida. Él ha contribuido con su detallado informe a que la asturianada fuese declarada bien de interés cultural, fuese declarada BIC en 2015. Entonces, bueno, como digo, tenemos aquí 2 personas que verdaderamente están en muchos frentes y con ese sentido, yo creo, de servicio desde lo que hacen, que es la música. Y yo les cedo la palabra para que nos impresionen con esa vuelta a la vida de la música contenida pues, en esas piedras talladas, que para muchos solo serán piedras, pero que ahora van a ser mucho más. Gracias. Buenas tardes, supongo que se me oye bien, ¿no? Bueno, María, hay una cosa que te faltó, y es que Héctor fue alumno mío también. Como cuando yo dirigía la orquesta del conservatorio, fue la primera orquesta que dirigí. Casi me atrevo a decir que fue la primera y la única orquesta que dirigí algo bien. Pero bueno, el caso es que ahí estaba Héctor tocando un violonchelo con 13 años o por ahí, y haciendo unos continuos que todavía no... Hay discos grabados ahí que todavía nos impresiona. Bueno, pues vamos a... Lo siento, que mal lo dice. No, tranquilo. Siéntete bien, que no todo el mundo lo sabe. Esta va a ser una comunicación que no puede ser exhaustiva, porque hay que hablar de tantas cosas, hay que entrar en tantos ámbitos que digamos, no va a tener ese formato académico que a lo mejor otras veces pasa en esta sala tan noble, a la que damos las gracias por acoger a la Carmen María y al presidente, y gracias por acogernos aquí con esta historia. Como digo, vamos a entrar en los contextos de este proyecto, los actuales y los de la Edad Media. Después no se pueden imaginar lo arriesgado que es ponerse a hablar de música y tal con María Encina Cortizo, María Sangüesa, Ramón Sobrino aquí. Eso es de verdad que ya soy valiente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por una mínima presentación de cómo nació este proyecto. Nació porque un día en una reunión con la consejera de Cultura me dice: oye, no tenéis nada con otros ámbitos, ¿no? Referente al Trecuatre y a la Orquesta de Siero, ¿no tenéis nada pensado para el Camino de Santiago? Y bueno, a mí no hay cosa peor que lanzarme un anzuelo, ¿no? Para que vaya directamente. Entonces le di unas vueltas y bueno, hablé con Carlos Ardura, un grandísimo luthier obetense, y inmediatamente llamé a Carlos González, que es el siguiente ponente de la semana que viene, que es uno de los más prestigiosos luthieres del mundo de la música antigua, de la cuerda pulsada en todo el mundo, y les lancé la idea y bueno, desarrolla, ¿no? Pues, y ese fue el punto de partida. Y ahora imaginar que, y después, ¿y qué teníamos lo que teníamos para cimentar un proyecto como este? Pues era toda la experiencia que teníamos del Conservatorio del Nalón. Ahí habíamos hecho, ya lo mencionó María Sangüesa, pero voy a repasarlo, apunté por si acaso. El primer curso
se construyeron 2 clavecines flamencos espectaculares, la verdad que después los alquilamos a la OSPA. En esos 2 clavecines flamencos se inició Aarón Zapico a tocar el clave, era pianista, ¿no? Después se hizo la cuerda pulsada, toda la familia completa la cuerda pulsada desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, desde la guitarra renacentista hasta la guitarra romántica, y algunos de sus instrumentos fueron los que tocaron los 2 hermanos de Aarón, Pablo y Daniel, que eran alumnos míos de guitarra y que yo en un momento de la clase pues les puse una tiorba y una guitarra barroca a cada uno y no sabía yo que iba a cambiar tantas vidas con aquel gesto, ¿no? Pues después se hicieron 12 violines barrocos, después las 6 violas de gamba con la familia completa, desde la soprano hasta la viola bajo. Después se volvió a hacer otra vez la cuerda pulsada con Paniagua, ya no con Carlos González, sino con Paniagua. Después se hicieron 6 arpas barrocas de 2 órdenes. Calculamos que no había ningún sitio en el mundo que tuviera tantas arpas de 2 órdenes por habitante. Vamos, nos ganamos por goleada, porque y además unos instrumentos hechos por Regolí, que era el mayor especialista de la época, ¿no? Y el último curso que se hizo pues fue la familia completa de la zanfona, desde la sinfonía medieval hasta esa zanfona del siglo XIX. Se hicieron todos los procesos ahí con Daniel Gozada, y la verdad es que fueron experiencias buenísimas. No solo se fabricaban los instrumentos para que después los tocábamos en el conservatorio, sino que formábamos a los luthieres, y de ahí salió pues Daniel Gozada y salió pues Carlos Ardura como grandes profesionales de la música, de la construcción, de la violería, como le gusta decir a Carlos, que a Carlos no le gusta el término luthier, que es francés, aunque él vivió en Francia muchísimos años, y hace referencia al laúd, luthier, ¿no? Constructor de laúdes, que además lo asumieron así los constructores de violines y de violonchelos, que se llaman luthiers, la palabra francesa luth, del francés de constructor de laúdes. A él le gusta decir la palabra en español violero, que es la verdad que muy bonita. Después, aparte de eso, yo organicé varios cursos de verano en los que venían los alumnos, se construían sus instrumentos y se lo llevaban a casa. Y eso fue en Llanes en el 93, Luarca en el 94, después enlazamos con el Festival de Música Antigua de Gijón. Resumiendo, en Asturias, entre los más de 50 instrumentos que se construyeron, antiguos que se construyeron en el Nalón, y cerca de 150 que se construyeron en esos cursos de construcción de instrumentos, pues yo calculo que no hay ninguna región en España ni en Europa que se hayan construido tantos instrumentos antiguos, así, ¿no? de esa manera, ¿no? de forma profesional sí que habrá. Esa es la base que tenemos para echar a andar este proyecto. Y antes de entrar a contar las cosas, pues tenemos que poner un contexto histórico, musical y tal, y aquí es donde lo voy a pasar mal con toda la gente que hay aquí que sabe tanto. Estaríamos hablando de, para el proyecto de músicas o instrumentos entre el siglo IX y siglo XIV. Con el siglo XV ya viene el Renacimiento. Y Tina Cuadriello, que está también aquí, que, o sea, lo mismo, hablar delante de ella, pero bueno, vamos con ella. El contexto de esa época, en el contexto general, hay un tema que creo que marca la sociedad de la época y tal, que es esa absoluta dependencia de las cuestiones religiosas, ¿no? La religión es que absolutamente lo modifica todo, lo condiciona absolutamente todo. Y hay un detalle específico en esa época, que es esa tendencia del milenarismo, ¿no? De pensar que en el año 1000 va a volver Jesucristo, que va a tal, todo lo que cuenta el libro del Apocalipsis, y entonces que, bueno, que prácticamente el mundo se para, que vuelve por 1000 años y tal, que si el demonio, bueno, todas estas cosas que cuenta el Apocalipsis, y se contaba y se pensaba que en el año 1000 pues volvería Jesucristo y ahí se acababa todo, ¿no? Y eso genera un libro que de aquella imprenta, es un libro absolutamente fundamental para todo lo que pasa con la música en la Edad Media en España y en Europa, y es el libro de los Beatos de Liemann. Hay un monje que
que escribe ese libro. Esos libros, claro, se van copiando, los originales y las 2 primeras copias creo que se perdieron, pero se conservan 20 y tantos, creo que son 20 y tantos. Y ahí aparecen ilustraciones y tal, pero la gente, claro, estamos pensando en esa época, no se sabía ni leer ni escribir, pero no solo la gente y el pueblo en general, es que había nobles, incluso reyes, que no sabían leer ni escribir. Hasta que aparece en la imprenta, esa necesidad de la escritura no era tan necesaria, ¿no? tan primaria, ¿no? Entonces, esos libros eran, como las esculturas que veremos después, eran los medios que se tenía para contar a la gente las cosas que pasaban, ¿no? Y ese libro de los Beatos, como digo, de todas formas, esto lo va a profundizar Carlos el próximo día, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlo, que es un punto de partida para las iconografías de la música en España y en toda Europa. De esos Beatos, pues surgen, es una línea que influye sobre cantidad de obras, cantidad o sea, de representaciones de instrumentos. Y hay un segundo elemento fundamental, que es la aparición de los restos de Santiago y en Santiago de Compostela, y la iniciación de lo que es el Camino de Santiago. Esas 2 combinaciones son fundamentales, porque ese Camino de Santiago que se inicia en el siglo VIII, es una estrategia también, porque en ese momento, entre otras cosas, ¿no? En ese momento que se está con la Reconquista y tal, pues era una forma de reafirmar el cristianismo frente al mundo musulmán, y entonces conseguir que todas esas riadas de gente que van a venir van a cruzar España para ir a Santiago de Compostela, pues genera una cantidad de cuestiones impresionantes, pero fue, como digo, entre otras cosas, aparte de estrategia económica, una estrategia casi militar, si se me apura, ¿no? Pero ese Camino de Santiago lo que hace es empezar a intercambiar iconografías, instrumentos y todo. Es un flujo de gente tan grande, y entramos en las características de cómo era la música en esas épocas. Estamos hablando ya del siglo VIII, siglo IX, siglo X, el XI. Pues es una música fundamentalmente del ámbito de la tradición oral. Ahí están los juglares, los trovadores eran los que la escribían, la componían, los juglares las que las repartían por ahí. Y estos juglares tenían la misma función que tenían los beatos de Líbana, pero en vez de con las imágenes, con el texto, con la palabra. O sea que los juglares no solo cantaban, se hacían divertir a la gente y tocaban instrumentos, estaban comunicando noticias, era un canal de comunicación espectacular. Y ese Camino de Santiago se vuelve un canal de comunicación espectacular, ida y vuelta. O sea, que venían cosas de Francia, pero después volvían para allá, ¿no? Y además con esa influencia de los beatos, ¿no? Voy a coger el hilo. Enlazando con esto, con el Apocalipsis de los Beatos, de pronto en todas esas iglesias del Camino de Santiago, pues empiezan a hacer representaciones de los ancianos tocando, que es una figura que aparece en el Apocalipsis. Así que aparece en el Pórtico de la Gloria, pero aparece en cientos de pórticos de toda Europa esa figura de los ancianos tocando diversos instrumentos. Y estamos hablando siempre no de música litúrgica, porque la música litúrgica tenía otros caminos. En el siglo VIII se había creado lo que es digamos, las normas del canto gregoriano, por cierto muy estrictas, que acabaron con otros cantos, como había el canto viejo romano y otro tipo de cantos. Se estipuló cómo tenía que ser, y esa música no llevaba instrumentos. O sea que las referencias de los instrumentos eran para esa música profana que tenía otros recorridos, ¿no? O sea que estamos hablando de música que se transmitía por tradición oral, y que esos juglares tenían una misión maravillosa de hacer de transmisores de toda esa música. Que en cuanto a
¿se escribía esa música? Muy poca. La verdad es que las fuentes que hay de la música medieval, aparte de músicas de trovadores, pues hay unas músicas se escribía muy poca, y tenemos ejemplos muy interesantes. Bueno, aquí tenemos una representación de los Beatos de Líbana, y ahí se pueden ver a los ancianos tocando unos instrumentos medio laúdes que tendríamos que asimilar a la tradición, vamos a decir, grecorromana, no a la árabe, porque los árabes todavía no llegaron a influenciar, que después lo influenciaron totalmente. De hecho, el laúd, que ese laúd de lillo que hay aquí del siglo IX, sí ya tiene forma de ese laúd árabe, y el laúd colonizó Europa completamente, era el instrumento más tocado y más tal. Pero en este caso, esos beatos todavía no tienen la influencia árabe, porque no se había llegado a ese punto, ¿no? Entonces, no, pero mira, te digo aquí a la... Está más cómodo aquí. Pasa para aquí, si está bastante cómodo. Así si me bajo y lo veo desde ahí, resulta. Es que es esta flechita nada más. Tenemos fuentes, hay fuentes de los instrumentos de esa época, hay fuentes gráficas y fuentes literarias, ¿no? Y después, en cuanto a la música, pues la música no había tanta, como digo, y sí hubo una obra absolutamente fundamental, que son las cantigas de Alfonso X Sabio. Aquí tenemos una muestra de esas miniaturas, ¿no? 400 y pico cantigas que se ilustraban con todos los instrumentos, además con una profusión y una calidad espectacular, ¿no? Ahí son varios ejemplares de lo que se conservan, y ahora creo que lo siguiente es, aquí está una representación de cómo es una de las partituras de las cantigas de Alfonso X Sabio. Como ven, es un pentagrama y es una escritura que se llama mesurada, no son neumas, son un tipo de música que hay dudas sobre esto, porque parece ser que hay algunas de las cantigas pues, que se escribía primero el pentagrama y después se añadía más adelante, incluso ya en el siglo XIV y tal. Y se sabe porque hay varias que tienen el pentagrama completamente en blanco, o sea que no se había escrito nada todavía sobre ello, ¿no? Y aquí tenemos qué pasa con esta música. Claro, es una música, no es música litúrgica, pero sí relacionada, claro, con el ámbito religioso. Describe, son las cantigas a Santa María, describiendo todos los milagros de la Virgen María y todo esto. Pero en realidad son canciones más del ámbito, podrían ser canciones del ámbito profano, pero con un texto aludiendo a un texto religioso. Hay otro de los libros que nos llegan con representaciones musicales, pues es el libro de los juegos, o el libro del ajedrez, también de Alfonso X Sabio, y donde se ve a músicos tocando, como amenizando las diferentes partidas y todo esto. Y aquí hacemos un salto absolutamente... A ver, que no me quiero perder. Sí, antes hay un detalle importante. Teníamos esas fuentes gráficas, tenemos las fuentes literarias. La más conocida es la del libro del Buen Amor, donde ahí cuando se canta ahí que nos van a recibir a Buen Amor, y entonces tengo aquí el texto, pero bueno, para no alargarlo, si tienen interés pueden buscar lo que está en internet, y es un texto muy divertido. Hace una relación de instrumentos ahí, que si la guitarra es aprisca, que si no sé cuánto, y hace una relación ahí de más de 20 instrumentos maravillosa. Pero tenemos un problema con la música medieval, y es que las fuentes gráficas y las fuentes literarias, los dibujos y los textos, no se relacionan en ningún documento. No hay ningún documento que... O sea, bueno, las cantigas son cantigas y pone el dibujo, pero no pone debajo el instrumento. Y el libro del Buen Amor los define todos los nombres, pero no tiene dibujos. O sea, de pronto no hay ningún documento que los relacione. Por tanto, los nombres, ha habido controversia, y sigue habiendo controversia, y bueno, es que sí, disparidad de opiniones
de cómo se llamaba cada instrumento. Después veremos ahí, lo recordaré, después hay una representación de una cantiga donde cuando yo empecé a estudiar esto se le llamaba guitarra latina, no sé si te acuerdas, y ahora en todo el mundo se la reconoce como cítara. Entonces, por eso, todavía es el día de hoy, que esa parte hay un vacío ahí que es difícil de dar porque no se conservan documentos y no creo que se conserven documentos ya de aquella época, ¿no? La otra fuente instrumental pues es la que nos dan ya justamente pues todas las representaciones de las iglesias, sobre todo los canecillos y los capiteles de las diversas construcciones religiosas de las iglesias y tal. Son las que tenemos. Hay otra más, pero esa la contaré al final. Entonces, un segundito que voy a pasar aquí. Bueno, está también el Códice Calixtino, o sea, el códice este que se robó ahí en tal, que ese también tiene partituras, o sea, también hay fuentes musicales en ese libro tan importantísimo, ¿no? Este un poco es el contexto que tenemos desde, como digo, el siglo IX, donde además tenemos muy a los comienzos una representación en Oviedo, nada menos que esa pintura maravillosa, que después tengo una foto ahí, de San Miguel de Lillo, absolutamente casi enigmática y que tiene mucha más influencia, por supuesto, de los Beatos de Lima que de otra cosa, ahí en el siglo IX. Y hasta ese siglo XIV, de pronto la Edad Media, pues ese periodo tan enorme, tan convulso, tan complicado, y más en esto que hoy, este país que hoy llamamos España, en este territorio, era absolutamente, vamos, con convulsiones de todo tipo, sociales, militares y religiosas, de todo tipo, ¿no? Y de pronto esa Edad Media pues empieza a cambiar y empieza con una pandemia, o sea que es en 1347 entra la peste negra, se carga a más de la mitad de la población mundial, pone patas arriba todo, incluso pone patas arriba lo que parecía inamovible, que eran las creencias religiosas, ¿no? Había casos de gente diciendo, bueno, yo aquí tengo pasando todos estos reprimiendo todas mis tal, ¿no? Y ahora de pronto que Dios me castiga igual y no sé, pues mira, voy a vivir bien y punto, ya que total voy a morir, porque de pronto había una conciencia de que ibas a morir pronto y claro, o sea, la gente se moría en 3 días, con las infecciones y tal. Entonces ahí empieza es el principio del fin de la Edad Media. Bueno, una de las causas del fin de la Edad Media está ahí, ¿no? Y estamos ya metidos en el siglo XIV, mediados del siglo XIV. Entonces, como digo, es un periodo tan amplio y tan convulso, y por el medio pues son muchos siglos de muchas lo que conserva, que habría muchísimas más que se han perdido, ¿no? de representaciones. Entonces vamos a ver a esa otra representación que es un poco la que nos trae aquí ya, ¿no? Que es la de los canteros, aunque este proyecto también atiende a esa pintura de San Miguel de Lillo, que queríamos, por supuesto queríamos hacer una reproducción de ese laúd, que esa la tendría que hacer Carlos González, desde luego. Y también hay otra representación en el libro de Cifra Colorada, que hay una liebre tocando una gaita, pues también no son de piedra, está claro. Uno está en una pintura mural, un fresco, y lo otro está en el códice. Pero básicamente la parte más importante sí está, por eso el título de Canteros del Sonido. Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Este es un canecillo que está en la iglesia de Arlós, en Llanera, y que se conserva razonablemente bien, teniendo en cuenta que lleva ahí 700 años a la intemperie, ¿no? O sea que es un instrumento muy singular que se llama la rota, medio arpa, medio salterio, y que desapareció en el siglo XIV, no sabemos por qué. El proyecto del que estamos hablando tiene varias estrategias, ¿no? La primera, la más importante, quizá, bueno, la importante es la de volver a pasar a la piedra
para volver a pasar de la piedra a volver a la madera para que esos instrumentos puedan sonar. Y en su momento, cuando redacté el proyecto, pues hice un texto que quizá es lo mejor para definirlo. Lo voy a leer, quizás sea lo único que lea hoy. Dice: hace siglos la música, la madera y la piedra iniciaron un hermoso viaje de múltiples idas y vueltas, un camino de partidas y encuentros en todas direcciones que encontró la universalización en el Camino de Santiago. Primero fue el sonido que precisaba un medio y mayoritariamente lo encontró en la madera, que a su vez propició infinidad de instrumentos, y estos supieron apurar tanto sus cualidades como sus limitaciones. Después llegó la piedra y los canteros se afanaron en representar aquellos artilugios en imágenes mudas, incapaces para los sonidos, pero vigorosas frente al tiempo, quizás sabedores de que sin ellos semejantes ingenios no sobrevivirían. El resultado es una fascinante enciclopedia meticulosamente tallada en piedra, con perseverancia, y que se distribuyó por el Camino de Santiago durante siglos. Sonido, madera y piedra de la mano de esa tradición viajera, mitad material, mitad inmaterial, que siempre fue la cantería. Ahora toca el camino de vuelta, de la piedra a la madera para alcanzar el sonido. Son peregrinos del tiempo. Creo que define muy bien el espíritu del proyecto, ¿no? Y efectivamente esos canteros estaban impidiendo que realmente esos instrumentos, cuando no valían para tocar, es increíble porque hay instrumentos maravillosos, pero cuando ya no servían para tocar, iban al fuego, no se conserva ninguna rota, se conservan escasísimos instrumentos. Uno de ellos justamente es una cítola que mencionaba antes, después lo veremos en alguna de las imágenes. Esa cítola está en el British Museum. Si van al British, no dejen de verlo porque el instrumento es maravilloso, y si no pueden entrar en internet. Y se conservó porque es de un preciosismo, de un virtuosismo a la hora de construir ese instrumento, que claro, ¿quién iba a poder destruir una cosa así, ¿no? Entonces todos los aros tienen micro piezas talladas del tamaño, pero del tamaño de 1 milímetro cuadrado. Es una cosa, de verdad, merece la pena, estar en internet, se puede ver. Tenía que haber traído una imagen. Yo tuve la ocasión de verla ahí en el British Museum. Y además en el siglo XIX la convirtieron en un violín. O sea, que quitaron la tapa y le pusieron un violín, y claro, esas cosas que hacían en el siglo XIX, ¿no? Y gracias a eso se conservó, ya que es un instrumento maravilloso, pero lo normal era que, según terminaba, a la basura. Y esa responsabilidad de los canteros, pues ahí tenemos su fruto ahora mismo, ¿no? Aquí tenemos este primer ejemplo de esta rota. No voy a poner muchos más, porque si no estaríamos... porque ahí son... bueno, después digo la relación instrumento más o menos que hay. Pero aquí se ve una cabra que, ¿sabes?, representa un poco ese mundo del diablo, un poco, ¿no? Porque en los canecillos se hacían las mayores barrabasadas que se puede imaginar uno. O sea que eran yo me salen los canecillos de la libertad. Quiere decir que los canteros ponían lo que les daba la gana, y hay escenas absolutamente obscenas, pornográficas, que vamos, hoy en día no se le ocurría a nadie ponerlo a menos de 100 metros a la redonda de una iglesia, ¿no? Sin embargo, ahí estaban, ¿no?, puestos en el tejado, y entonces en este caso pues jugaban con esas imágenes, ¿no?, y como digo, fuera los instrumentos no se tocaban hasta muy tardíamente, no se incorporaban los instrumentos en la música litúrgica. Pues aquí tenemos esta cabra que, tocando esa rota, como digo, no se conserva, y esa rota, la copia inspirada en esa rota, salió esta mañana de Almería, donde tiene su taller Carlos González. La recibiré mañana, no llevo más tiempo, pero no hay problema. El día 20 de mayo va a haber un concierto en la iglesia de Arlos, donde aquí esto que me toca todo. No hay problema. Sí, ya, es que... Todavía no digo. Sí, pues no llevo la rota, pero toca lo que sea, no lo puedo garantizar. Y me decía Carlos que seguramente, mira, Carlos no toca un instrumento más, sí toca la guitarra, pero no un instrumento sin mano, no lo toca. Y decía, seguramente la rota desapareció por la dificultad que tiene a la hora de tocarla. Porque claro, para empezar,
Tiene una capa armónica, entonces o tú ves, o ves una parte o ves la otra, pero las dos no lo puedes ver, o sea, no se puede. Entonces, bueno, tiene quizá por esa farmacosidad era una conclusión a la que podría llegar Carlos González, pero no se sabe por qué la rota no llega, otros instrumentos llegaron, ¿no? Pues el arpa, el jabel y todo esto. Y en la tradición, y pasaron a la música tradicional, pues ahí tenéis varios ejemplos, pero la rota no. El caso es que yo ahí estoy sobre un tejado de la iglesia que se añadió, no sé qué fue a finales del 19, a la iglesia de Arroz, entonces hay que subirse a un tejado y eso está en un canecillo que sujeta ya el tejado de la nave principal de la iglesia. Entonces, el proyecto tiene varias variables. Uno es por supuesto, la construcción de un instrumento, volver a pasar a la madera o, en el caso de los cuernos, directamente a un cuerno, después hay un ejemplo ahí. Pero también reproducir cada representación, cada canecillo, cada capitel, hacerle lo que se llama fotogrametría, o si fuera un escaneo, o sea, que es una técnica de fotografía. Tenemos aquí a Fernando Oliva, que es el encargado de ese trabajo, muy novedoso, por cierto, y es con esa fotografía que son del orden de 4.000 fotos, más o menos, o por ahí, 3.000, 4.000 fotos que se hacen de una imagen, se procesan, hay que crear ese modelo de impresión en 3D y el resultado, sí, este es el resultado de una impresión en 3D, es una foto y otra más otra forma. A partir de aquí, en este modelo queremos hacer dos versiones. Una, exactamente tal cual está en la actualidad, para que no se tenga subido por los tejados, que tampoco le van a dejar. Y otro, recrear cómo sería esa representación hace 700 años, o sea, recién terminada y además policromada, que era como se hacía en la época de las iglesias, como saben. Los románicas se pintaban profusamente, además con unos colores muy vivos, muy primarios, pero muy vivos y muy importantes y espectaculares. Entonces aquí tenemos esa representación que habría que dar esas dos versiones, una tal cual, ¿no? Y la otra, esa recreación. Para recrear esto, pues a mí se me ocurrió llamar a la Asociación Mecanística de Oviedo. Ya descolgué el teléfono y dije, oye, tal, y hablé con Diego, Aurelio, que estaba aquí. Y bueno, le dije, mira, habría que hacer esto. Y dice, bueno, pues adelante. Tenemos aquí allí, por favor, ¿nos puedes acercar el trabajo que habéis hecho ahí? Porque esto de verdad es una cosa increíble. Sobre esta representación que están viendo aquí, con impresión en 3D, han hecho esta auténtica maravilla. No sé si quieres contar un poco la técnica desde ahí. No sé si claro, un minutín, nada más. Sí. Bueno, agradecer a Manuel que se haya fijado en la Asociación Mecanista de Oviedo, lo primero, y bueno, nada, nos entusiasmó el proyecto y el resultado final yo creo que es una maravilla, como quedó. Nada. Lo más complicado fue darle la textura a esa arenisca, pero bueno, a base de arenas y bueno, de 3 fines de semana a tope con el proyecto y nada, después pintura de pared, pintura de abajo, diversos tonos, sprays, esponjas, muñequillas, o sea, un proceso un poco complicadete, ¿no? ¿Tuvisteis que desarrollar alguna técnica nueva o básicamente no, las que hacéis con básicamente lo que hacemos con el poliestileno en los belenes pues fue lo que empleamos en estos plásticos. Primero hay que darle una inclinación para que adhiera después todas las pinturas, porque los plásticos son muy complicados de pintar y bueno, la textura que es con la arena fue un poco lo más complicado. Y nada, el resultado. Bueno, yo quería pedir un aplauso. Aquí lo tenéis para después echar un vistazo porque
de cercas es Sí. cuando no sabes si pesa 200 gramos Sí. o 8 kilos, Eso ¿no? fue lo que me preguntó mi mujer, pero ¿eso pesa? No pesa prácticamente nada. Bueno, gracias. Muy bien. Pues la otra versión es lo que está haciendo Fernando, pero bueno, eso lo contará Fernando. Ya ven que en esta charla que estoy dando no hago nada más que balones fuera y estoy diciendo que lo van a contar otros, ¿no? Pero Fernando está desarrollando a través de un programa que hay para reconstruir todas las aristas y tal, y tratar de poner esa imagen en 3D, además ponerla y restaurar todas las fallas que tiene, todo y tal. Bueno, pues creo que es una aportación importante, ¿no? El poder ver todas estas iconografías que muchísimas veces ni las ves, y si las ves la misma pintura de San Miguel de Lirio no la ves, está en un lateral muy alto y tal, y no se puede ver. Entonces, de esta manera, pues, por cierto, hay una reproducción de esa pintura excelente en el Museo Arqueológico, que os recomiendo que se mire, ¿no? Pues como digo, es una de las aportaciones del proyecto. El punto de partida del proyecto ha sido el libro de Tina, que la tenemos aquí, Tina Cuadrillo, que ha hecho un trabajo ahí, era una tesina de lo que tenías ahí, ¿no? Que fue catalogar pues todos los instrumentos, eso. Nosotros recogimos ese ámbito temporal del siglo IX al siglo XIV. Y bueno, pues ha sido maravilloso contar con ese, porque como es el libro, te dice dónde está, te pone la foto, entonces bueno, fue maravilloso y mucho más fácil el iniciar el camino que si no hubiéramos tenido nada, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay aportaciones importantes, porque hay algún instrumento, ya Tina lo decía en su momento, que había alguno más que ahora mismo apareció y tal, ¿no? A partir de la publicación de su libro, ¿no? Y nosotros, pues bueno, o Fernando Oliva encontró uno que es una historia, bueno, muy bonita, porque ya me llama y dice, oye, porque está queriendo hacer una reconstrucción en 3D de la iglesia de Ujo, la iglesia románica de Ujo. Bueno, tiene una historia tremenda, porque se le partió, esa iglesia se tiró una gran parte, el pórtico se puso con una orientación, todo para que pasara la vía del tren, en 1922 creo que era, y toda esa parte se reconstruyó y se conservó un ábside nada más original, el resto está todo muy alterado, ¿no? Y entonces me dice, oye, que pasé por allí a la iglesia y creo que hay un instrumento en un canecillo y tal. No puede ser, no, que yo nací en Ujo, o sea, que cómo va a haber un instrumento ahí. Y no me lo podía ver. Dije, no. Entonces, pero míralo, marca, bueno, manda lo que quieras. Y claro, bueno, mando la foto y hay con dos personas, hay una que parece que está cantando, ahora lo vamos a ver. Y al lado, pues hay como lo que parece un instrumento. Bueno, pues ahí está ese es el ábside, y está a 4 metros, ahí me tuve que subir. Como este es el ábside, la iglesia se le cambió de orientación, entonces esta parte es nueva, y el pórtico que estaba enfrente del ábside, pues ahora está en esta parte, ¿no? Pues resulta que ahí vio Fernando Oliva este canecillo donde se ve una persona que parece que está cantando por la forma de la boca, ¿no? Ahí se ve la forma de la boca muy bien, otra persona aquí, y aquí tendríamos lo que sería un instrumento, que él vio aquí una rota, claro, ahí hay que tener la vista bien afilada, ¿eh? Y también es verdad que estamos viendo tantas imágenes y tal que es más fácil cuando estás en ello que cuando no, ¿no? Y entonces el asunto es que yo inmediatamente pues contacté con dos personas, una Carlos González, le dije, oye, mira, Fernando acaba de ver esto y tal. Me dice, oye, súbete ahí, que fue cuando me subí en esa escalera, súbete porque puede ser, porque además a ver qué interpretación haces de ese pegote ahí que no sea un instrumento. También hablé por supuesto con Marisol Álvarez, que la tenemos aquí también, y especialista en el románico, y me dice, bueno, pues mira, yo no soy especialista en música, pero perfectamente podía ser. El caso es que ya, como digo, me subí ahí y ya pude hacer las fotos de cerca, esa que tienen, y unos días más tarde, pues Fernando pasa por ahí debajo del canecillo y encuentra estas dos piezas de piedra, más o menos de este tamaño, ¿no?
Y entonces, ya cuando digo, bueno, está inspirado, ¿no? Soledad dice que Fernando está inspirado, o sea, vamos, la intuición, porque vamos, bien ir a ver una cosa. Ahí, ¿no? Aclaramos que no ha hecho ninguna excavación arqueológica, o sea, estaba ahí, sabemos que no podemos, la hierba y punto, ¿no? Y entonces, hay que volver a subirse al canecillo a mirar. Ya cuando le conté a Carlos, digo, mira, si encaja allí, entonces no hay duda de que es una rota, ¿no? Si encaja. Y entonces metimos las dos piezas, que además a su vez una encaja con la otra, las metimos en una bolsita de plástico y nos volvimos a subir allí, y ahí están, las dos perfectamente. Entonces, la longitud de las cuerdas estaría así, en esta longitud, lo cual demuestra no hay otra posibilidad que esto sea la rota, y estos son dos piezas con la representación de las cuerdas como aparece en la rota de Argos. O sea que Fernando había descubierto aquí un instrumento que no teníamos catálogo. Inmediatamente, bueno, pues ponemos la maquinaria de canteros de sonido a funcionar para hacer una... ¿Cómo viene tiempo? Mal, Bueno, digo que hablo con el Ayuntamiento de Mieres, hacemos ahí una presentación muy divertida y nada, la siguiente acción será escanear, bueno, ya está escaneado esto, ya será imprimirlo, volver a darle la forma actual, y eso, la reconstrucción, que esa reconstrucción todavía no está porque lleva un trabajo enorme y estará en breve, pero va a estar seguro. Y ya Carlos González está planteando la construcción de la rota de Uja, ¿no? También ha surgido que hay una obradora ahí en Ujo que tiene un horno y tal, y va a hacer unas galletas que se llaman la rota de Ujo. O sea que hay una aportación gastronómica importante de canteros del sonido. Bueno, pues seguimos. Para el tema de la recreación, la recreación de cómo serían las imágenes hace tantos siglos, pues tenemos una referencia, desde luego son las cantigas del sabio que ven aquí. Da una idea de los colores que utilizaban y todo eso, y después pensar en la viveza que tiene. Pasa una cosa con esos libros manuscritos, son auténticas joyas. Hay que pensar que consiguen, después de 700 años, como esto sí que no pasó el tiempo por ellos. Primero, pues un libro. Segundo, porque la técnica que utilizaban era absolutamente fascinante. O sea, los tintes que utilizaban, eran de productos naturales. O sea, buscaban el mineral o el componente que fuera que tuviera ese color. No manipulaban el color como hacemos ahora, ¿no? Sintéticamente, no. Ellos lo buscaban el mineral, como si fueran los mosaicos de los griegos, o sea, de los romanos, que también buscaban la piedra de ese color, y ahí seguirá por siglos. Pues aquí lo mismo. Y después ahí utilizaban disolventes naturales, bueno, tan naturales que entre los disolventes estaba la orina humana. Y después hay una circunstancia muy simpática con los dorados y los plateados. Los dorados y los plateados lo pintaban con monedas de oro y de plata, en las que sumergían en esos disolventes y pintaban con ellos. Y pensaban que la plata era mágica, porque aquellas monedas de plata no se desgastaban nunca. Sin embargo, las de oro sí, se acababan desgastando y quedaban como la de plata, no. Y bueno, la circunstancia no era mágica ni mucho menos, era que las láminas de plata pues prácticamente es mucho más fina y más inapreciable que las de oro. Pero esa es la referencia para después hacer esa recreación de lo que fuera en la época. Tenemos otras recreaciones más... tengo que volver aquí porque se me descolocaron las fotos. Las otras recreaciones que podemos tener, aparte de las cantigas, aquí tenemos. Este es el Pórtico de la Gloria después de la restauración. Claro, esto es una obra maestra del maestro Mateo, y claro, es una obra que ya es casi, ¿cómo se dice?, protogótico, o sea, es casi más gótico que románico, ¿no? Y ahí se ven algunas de las policromías que se conservan,
porque ha sido restaurada. Vamos a poner más ejemplos. Aquí se ve cómo estaba y cómo está tras la restauración del color. Aún así, esto no era lo de la época, ¿eh? Hay otro ejemplo aquí. Aquí está antes y después. Pero aquí estaría una recreación de cómo sería el pórtico de la Gloria según se terminó en el siglo XII. ¿Qué pasa? Que está muy bien. Esto es una recreación digital, ¿no? Ya lo vimos ahí, pero lo que queríamos con Canteros de Sonido es esto. O sea, que está muy bien, digitalmente lo vemos y lo imaginamos. Pero aquí lo que queremos hacer con cada pieza es verlo así tal cual, ¿no? O sea, no una cuestión digital, sino tangible, ¿no? Esa es la intención, una de las intenciones del proyecto. Y aparte del pórtico de la Gloria, pues tenemos ejemplos en otro pórtico espectacular, que es el de la Colegiata de Toro, que es increíble, que todavía conserva policromía. Esta foto la hizo Carlos González y es una vihuela de arco con una policromía espectacular y que nos dará pie para esas recreaciones. Otra cosa es que hay una parte de recreación, porque nunca vamos a saber exactamente cómo sería en aquella época, ¿no? No sabemos si pintaban las sombras y no, en las cantigas sí, cuando hay tejidos, a lo mejor en la piedra sí o no, no lo sé, tenemos que hacer pruebas, eso es el siguiente paso del proyecto. Ahora, por cambiar un poco de ejemplo, tenemos una representación diferente, que es en la iglesia de Ceares, en Gijón, donde hay un cuerno muy interesante y que es un cuerno de caza y tal, pero bueno, aquí está. Como se ve, se sopla aquí, esta mano que parece que está sujetando el cantero, en este caso el escultor, tampoco lo tenía muy claro, lo cual pasaba también en esa época. Es otra de las dificultades a la hora de recrear cualquier instrumento, que hay cosas que no las controlaban bien y entonces jugaban con la memoria o con lo que fuera. Entonces aquí, por ejemplo, están los dedos, la mano sujetando así, como si sujetara el cuerno así, de esta manera, y esa no era la forma. Él se quedó con la idea. La forma es con los dedos dentro, porque así con esta mano tenía 2 o 3 agujeros y con este modificaba la afinación como se hace con las trompas. O sea que por eso él lo vio así, pero es así. Ahora, este cuerno tiene una historia interesante. Aquí está el capitel muy deteriorado porque se sufrió un incendio en la Guerra Civil. O sea que toda esta parte que hay aquí, toda esta parte la compusieron con cemento, que no es una estrategia mala del todo, porque así sabemos exactamente al día de hoy qué es lo original y lo que no. En otras veces sí que han intentado recrear y al final no sabes, ¿no? En ese sentido está bien. ¿Qué pasa? Que bueno, claro, no hay cara ni nada, porque esto reventaría con el incendio seguramente, ¿no? El Ayuntamiento de Gijón sí mostró también interés en recrear el instrumento. Y entonces tenemos dentro del equipo a Branco Pelo, grandísimo músico, recuperador también de instrumentos ancestrales y tal. Y yo le dije, bueno, necesitamos un cuerno y tal, y le dije, voy a buscar un cuerno, voy a un matadero. Y dice, no lo vas a encontrar en un matadero y tal. Y yo, no, pero déjame intentarlo. No, que no. El caso es que, ¿y dónde? Y yo, tienes que ir por los pueblos y preguntar a los señores, a los paisanos, a ver si tienen un cuerno. El caso es que tuve una enorme suerte, hice una llamada de teléfono y apareció una cabeza de un castrón, como se dice ahí en Galicia, ¿no? Un macho cabrío enorme y que ya estaba deteriorada y tal, pero claro, los cuernos estaban en perfecto estado. Y cuando se lo entregué, esto venía de un concierto de fuera de España y pasaba hacia Alicia por aquí por Asturias. Cuando se lo enseñé estaba absolutamente entusiasmado y dijo que madre mía, encontrar esos cuernos de ese tamaño al día de hoy, que era prácticamente, imposible. Y nada, estábamos muy felices, como se ve aquí. Entonces, bueno, pues
el caso es que Abraham, para hacer un proceso increíble, tiene que cocer el cuerno para después buscarle la forma. Es una cosa increíble, ¿no? Y te parece que un cuerno que va a ser un cuerno de caza que hace ¡pum! No, nada, no. Es una cosa maravillosa lo que sale de ese instrumento de tal. Bueno, pues creo que hay otras partes del proyecto que son, bueno, pues tratar de hacer publicaciones. Ahí estábamos hablando con María, también con Soledad, y también hemos hablado con María Encina también, para tratar de que hubiera un simposio también de música medieval, de instrumentos medievales, juntar aquí en Oviedo a especialistas que se debatiera sobre cómo está el día de hoy todo esto, ¿no? Eso pues estaría pendiente. O sea, como siempre hace falta que haya voluntad política y que haya, bueno, eso, ganas de hacerlo. Hasta el momento tenemos la ruta ya de Llanera, que ya está, el instrumento está hecho, todo, falta la representación esta, pero está Fernando en ello, lo resolverá pronto. La ruta de Ujo también está en marcha, o sea que a finales de junio también se presentará. Lo de Gijón está pendiente, pero seguramente muy pronto tendremos ese cuerno funcionando ya. Y después hay conversaciones pues, con Langreo, con Villaviciosa, pero claro, Villaviciosa es que solamente Villaviciosa tiene 17 instrumentos maravillosos, por cierto, y claro, ahora si te embarcas a realizar todos esos instrumentos, pues bueno, hay una cuestión económica ahí que sí tendría que ser el Principado el que pudiera compensar eso. Con el Ayuntamiento de Villaviciosa no puede asumir todo un coste así tan grande, ¿no? Por interesante que fuera. Y después Oviedo que gana por goleada. Oviedo tiene un montón de instrumentos. Por cierto, aquí no he hablado de la parte gótica, de la parte de Oviedo de la catedral, pero de eso ya se encargará Tina Cuadriello. Yo estoy resoltando estas cosas, ¿no? Mejor con imágenes y con tal de esa parte ya del siglo XIV y tal, ya hacia el final del periodo que estamos hablando, ¿no? Y después hay un detalle importante que es el de los planos, que aquí tenemos la imagen de cada instrumento que se hace. O sea que Carlos González habla con la rota, pero pensamos que bueno, hace el plano y después hace el instrumento. No puede ser, porque sería imaginar el instrumento en abstracto, ¿no? Los ingenieros le dicen, no se puede hacer un plano de algo que no existe, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es ir construyendo el instrumento y después y paralelamente hacer ese plano. ¿Qué pasa con ese plano? Pues está a disposición, en este caso la custodia del Ayuntamiento de Llanera, y cualquier constructor de instrumentos que esté en cualquier parte del mundo le pide el plano y puede construir esa rota de arroz en cualquier parte, ¿no? Era un modo de optimización económica de los museos en su momento, comprar el plano de X instrumentos, se mandaba y aquí, claro, un plano no es una cosa tan sencilla. Voy a ver si aquí tenemos, es una fotografía de una vihuela de arco del monasterio de Ripoll. O sea, son representaciones icónicas y bueno, pues resulta que para hacer este instrumento, para recrear este instrumento, le llaman a un constructor de Oviedo, Carlos Ardura. Son catalanes, pero lo llamaban un constructor de Oviedo. Que además, Carlos Ardura, estas cosas de los planos los hace genial porque él estudió delineante, él fue alumno de aquellos cursos del Nalón. Y entonces, claro, dice, bueno, pues más o menos sacas aquí a ojo y tal. No se saca ahí a ojo. Los instrumentos tienen unas proporciones. Y entonces aquí está un estudio de esas proporciones. O sea que, por ejemplo, el radio de este aro pues sale por el doble del ancho y tal. Y entonces aquí todas las medidas que están aquí, todas estas medidas, tienen algún tipo de proporción. Esta curva es 4 veces, o sea, no es a voleo aquí donde caiga, no. Es así hacen los violines tienen todo. Y claro, y los tienen de verdad, porque si no, a la hora de sacar esas proporciones no saldrían. O sea, salen porque están hechas a conciencia, ¿no? Entonces, de este proceso, bueno, aquí está el plano final, que este es el que se mandaría con todas las medidas, y aquí está el instrumento construido. De todos los instrumentos que hagamos se va a hacer estos planos, de hecho. Claro, bueno, una castañuela y eso no. Bueno, con los instrumentos de percusión no haría falta. Pues
hasta aquí un poco ha sido el recorrido por el proyecto y por dar... Hay una parte más de ese legado que nos llega de la Edad Media, hay otra fuente que nos llega, que es cuando esas músicas pasan al ámbito tradicional. Y para eso está aquí Héctor Braga. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser breve, porque Manuel tenía miedo de no hacer bastante tiempo, pero claramente no tenía ningún motivo. Son las 8. Son las 8, entonces bueno, la gente lleva ya mucho tiempo sentada. Manuel me pidió que hiciera algo divulgativo para todos ustedes, pues un placer venir a esta casa por primera vez. Me voy a centrar más en la parte musical, que es lo que él quería, pero bueno, sí que, oye, pues como doctor, como me presentó María, pues sí que quiero dejar alguna pincelada breve sobre estas cosas. Manuel me dio una vihuela de arco, que la tengo ahí, y ahí tengo la vihuela de arco tradicional de Asturias, que es la bandurria, ¿no? Entonces, pues un breve resumen de dónde viene. Vamos a hacer el camino inverso, desde cuándo se recuperó la bandurria asturiana hasta los brumosos antepasados que tiene y la brumosa historia que tiene, ¿vale? Rápidamente. El origen de esta historia está en 1997, yo también era un etnomusicólogo de Calella. Digo de Calella porque hoy en prácticamente toda España, cuando alguien coge una grabadora y se va por pueblos a grabar, ya es etnomusicólogo, ¿no? Entonces, pues digo de Calella porque luego yo sí estudié musicología en la cátedra de Miguel Manzano, tuve que pasar unas escalas de conocimiento muy rigurosas para tener el título que hoy tengo, que es el de musicólogo, ¿no? Y sobre el que no me voy a extender. Aquí empezó esta historia en el concejo de Caso, con muchas personas, entre ellas esta que sale aquí, Arcadio Calvo, de Caleao, hasta el punto de que el primer disco que yo saqué, de esos 7, es este, Coplando, está dedicado íntegramente a este instrumento, y de hecho la voz de este intérprete sale ahí, ¿no? El primer tema que hay en un disco mío no lo canto yo, lo canta este señor, porque él tenía mucho que enseñar y yo quería darle ese lugar. Bueno, pues vamos rápidamente. Y un instrumento que estuvo pues prácticamente desaparecido gracias al trabajo de los colectivos etnográficos, principalmente aquí de Oviedo, ¿no? De urogallos, que Miguel del Nido, de los urogallos, de Riscar, fue la gente que tuvo curiosidad por esto y que lo recuperó, que si no hubiera desaparecido, ¿no? Yo tengo 42 años, pero en la época en la que David Caballín, uno de los últimos tocadores que hubo, murió, pues yo tenía 2 años, claro. Si no es por ellos, por esas generaciones, aquí no hablamos de nada, hablamos de piedra y de rocas y cosas desgastadas. Bueno, pues gracias al trabajo de esta gente, ¿no? Que tenemos que reconocer siempre, incansablemente. Aquí hay varios modelos de bandurria asturiana. Este es David Caballín, como digo, el último tocador que hubo, el último bandurriero. Luego vamos a ver por qué se le llama bandurria, ¿no? Que tiene una razón. Aquí vemos una foto familiar del año 25. El que tocaba era su abuelo, este de aquí, Serrano, Traviesas, bandurriero también. Vivían en Coballes, pueblo de Coballes, en Caso, y originalmente con casa en Caleao ellos, ¿vale? Bueno, seguimos. En la migración, los casinos, año 1950, esta foto cortesía de la familia, Mari Carmen Calvo, José Ramón Prida, Pepe Calvo. ¿Cuál era el ambiente de la bandurria? Los yares, las cocinas, un instrumento invernal, ¿vale? Ahí se tocaba, se cantaban los romances, los cantares, etc. ¿vale? Morfología, tipología. Bueno, tengo los títulos en asturiano, las inscripciones en castellano, si nadie se enfada. Tengo aquí la bandurria más antigua que se conserva en el pueblo, está fechada más o menos hacia 1860, la que llamamos la bandurria de Joan de Mingo. Vale, esta es la de David Caballín, tiene la fecha en el anverso, ¿no? Se ve, año 1896, tallado a navaja. Estos son los instrumentos, como digo, que se conservan. Esas eran las espaldas. La característica de la bandurria es un poco la talla en la espalda. Aquí están los resquillos, el equivalente al cordal. Esta es la de David Caballín. Esta es la de Joan Domingo. Año 1896-1860. Esta es una muy interesante antropomorfa que se conserva en el Museo de Bellas Artes, ¿vale? Esta es una copia de una que está en Argentina. Sí que es muy recurrente el tema de los corazones, ¿no? Yo conocía a uno de los últimos alcaldes pedáneos allí en Caleao y el tema de los corazones era un poco obsesivo con las tallas y demás.
tema interesante es. Bueno, aquí está el detalle de las volutas, ¿no? El equivalente a las volutas, los tornos y la cabeza, el sedal, bueno, el sedal, este es el sedal de David Caballé. Sí que me insistió mucho David Caballé que cuando se hacía el sedal tenía que ser de caballo, ¿no? Porque la yegua no levanta la cola cuando hace sus necesidades y claro, la calidad es peor y el olor más. Bueno, vamos a seguir retrocediendo de una manera amena y breve, como digo. Tenemos aquí un hórreo en el pueblo de Veneros, aquí tenemos un cordófono, 3 clavijas, siglo XVI. O sea que de 1982 estamos en el siglo XVI, ahí está la bandurria, luego va a sonar. Y bueno, instrumento pues de pastores, claramente, es un instrumento que llega aquí con los zurrones de la gente, aquí están las cañadas, que por cierto, el honrado Concejo La Mesta, ¿no? Fundado por Alfonso X, luego hablaremos de él. Aquí tenemos las cañadas, 2 de ellas con fin en Asturias, Gran Cantabria. Y bueno, pues en la tradición oral muchos cantares que hablan de eso, ¿no? Ya colaron los pastores, Camino de la Extremadura, aquí quedó de la Sierra, Vacía, triste y oscura. Y muchos más textos. Sí que llama la atención que gracias al trabajo de esta gente, de Durogallos, de Riscar, se recuperara esto, porque el propio Martínez Torner no encuentra nada sobre cordófonos, sobre violas de arco, sobre rabeles, no lo dice en su cancionero, ahí está la cita, no hemos visto, dice Torner, a nuestros pastores usar instrumentos de cuerda, nos han hablado del rabel que en otro tiempo se usó para animar pastoriles bailes o acompañar al cantor de romances, pero no hemos podido escuchar nunca en nuestra provincia uno de estos instrumentos. Bueno, ahí está la cita de Torner. Cosa rara, que Torner peinó muchísimo, y lo que no sabemos todavía. Yo recogí muchos cantares, tanto hasta el punto de dedicarle un disco. Deposité en su día 9 CDs con aproximadamente no sé cuántas horas de música en el archivo de la tradición oral de Xixón, ahí están, ¿vale? Aquí también en la biblioteca de Asturias. Y bueno, fue un trabajo, como digo, pues casi adolescente ¿no? Pero que como Manu me decía la viola de arco y demás, pues bueno, lo rescaté para comentarlo. Otra de las pruebas que asocia este instrumento a pastores lo tenemos en La Dorotea, de Lope de Vega. Hay un personaje que es el pastor bandurrio, ¿no? El pastor se llama bandurrio y toca algo parecido a una bandurria, ¿no? Se lo cuenta en La Dorotea Lope de Vega. Bueno, esta foto está tomada del libro de Tina, que está Tina aquí, que es de Ignacio Acuña, y estoy yendo hacia atrás, estoy ya en el siglo XIV, ¿vale? Esto es la Catedral de Oviedo, y bueno, sí que llama, aunque no sea el mismo instrumento, desde luego, sí que llama la atención, ¿no? El paralelismo aquí, de una manera casual, inopinada seguramente, entre este rabel del siglo XIV, la Catedral, con la bandurria de David Caballé. Antes Manuel citó el libro Buen Amor, pues sí, el libro Buen Amor dice: el abrigo no quiere la vihuela de arco, sinfonía y guitarra no son de aqueste marco. O sea, la música de arco no les va a los arábigos, a la cultura árabe, ¿no? Sino que nos va más a los del norte. Pero dice el final: más aman taberna de sotar con bellaco, o sea, que son populares, que se toquen en los chiles. El rabel gritador que dice. Eso, sí. Entonces, yendo hacia atrás, yo sí que me llamó siempre la atención esta dicotomía, ¿no? Rabel, bandurria, bandurria, rabel. ¿Por qué, no? Porque también se dice bandurria en zonas de Cantabria. Y si vamos a bucear en la literatura, pues encontramos aquí Juan Esquivel Navarro, poema La bandurria de Felipe Casaverde, ¿no? Discursos del arte avanzado, 1642, y dice: la vista a pico a la ligera mano, con la que tocaba Ufano una bandurria breve, que con 3 lenguas 7 voces mueve, que son las que luego voy a mover ya con la bandurria, que van a sonar tal cual, ¿no? Y luego, si buscamos el artículo bandurria en Covarrubia, siglo XVII, pues lo mismo, dice: instrumento músico a modo de rabel pequeño con 3 cuerdas. Eso es una bandurria, un instrumento músico a modo de rabel pequeño con 3 cuerdas. Vale. Ahí está, ¿no? Juan Bermudo también, en el siglo XVI, habla de que comúnmente tiene la bandurria de 3 cuerdas en la forma de rabel. Año 1555. Y curiosamente, la única bandurria que encontramos con órdenes, es decir, con la bandurria que conocemos de la tuna, pues la tenemos en un inventario de bienes de alhajas de Felipe II, en el 1602. El resto de las bandurrias eran 3 cuerdas, sencillas, tocadas con los dedos y también con el arco, indistintamente. Vale, esto es un dato importante, porque dentro de toda esa neblina que envuelve a estos instrumentos, pues ahí tenemos datos, ¿no? Bueno, Manuel habló muy bien de las cantigas. Alfonso X, rey de Castilla, rey de León, criado prácticamente educado en Samos, escritas en gallego portugués, que no había ni gramática del castellano.
Y aquí vemos la portada de uno de los códices, son dos códices, el TI1, que están los dos en la biblioteca de Escorial, uno tiene las partituras, 432 creo que era, y el otro tiene las miniaturas, ¿no? Y aquí vemos pues ya violas de arco con muchas formas diferentes, ¿no? Como dijo Manuel, pues sí, son relatos, cuentos que humanizan la imaginería católica, en este caso a la Virgen María, pero humanizada y presentándola como un personaje pues, cercano, capaz de obrar milagros entre gente común, ¿no? Y luego pues aquí en el códice de los instrumentos pues vemos varios. El instrumento predilecto del rey Alfonso, porque es este de aquí, era la viola de arco. Aquí la vemos, ¿no? Este es Alfonso. Hay mucha discusión con ese. Yo no voy a hablábamos antes de los nombres, ¿no? O viola o vihuela, porque vihuela había de péñola, que era con la púa, o de arco, vamos a encontrar. Eso es. Esa ambivalencia medieval, que es la misma que pasa aquí, nos impide sentenciar nada, no se puede sentenciar. Psicológicamente, pero no se puede. O sea, no hay argumentos. Sí que podemos tomar unos y otros argumentos de gente que ha trabajado el tema de una manera muy intensa y durante años y con posiciones encontradas, aún así podemos darle la razón a distintos enfoques, ¿no? Pero no hay nada claro sobre eso. Bueno, sea como fuere, aquí tenemos instrumentos de tipología morisca, el rebab, el luz. Aquí tenemos los dos rebabs que corresponden a la miniatura de la mentira correspondiente. Sigo bajando. Sí. Disculpa, porque antes se me pasó. Aquí está la anterior, la siguiente. Sí. Esta es la cítola, que en principio se llamaba como eso, que llamaba guitarra morisca, o sea, guitarra latina, en contraposición a la guitarra morisca. Y el instrumento con esta forma es ese que mencionaba, que está en el British Museum y que merece la pena buscar. Perdón por la... Sin problema. Vale, pues todas esas miniaturas ahí están, el códice BI2, ¿vale? TI1 partituras, BI2 miniaturas, ¿de acuerdo? Aquí ya nos perdemos un poquitín, pues tanto en la música, los sonidos, como también en las técnicas de tocar, ¿vale? Y si fuéramos atrás de todo al final, pues Manuel ya habló del gato de Líbano, me parece estupendo que hayas hablado del gato, porque abrimos la puerta del perdón, ¿no? Esta semana, y aparte en Oviedo celebramos con mucho criterio, además, que somos el camino primitivo, que somos el origen del camino. Y a mí me parece interesante tener aquí a esta figura del beato, estos dos juglares, son del códice de siglos, hay muchos beatos, ¿no? El de siglos quizá que sea de los más conocidos. Aquí vemos 5 clavijas, 5 cuerdas, vemos arco para tocar y vemos que son juglares, ¿no? Y con sus calzos, haciendo malabares, ropa llamativa. Y me parecía interesante traerlo porque, bueno, voy a hacer 2 piezas hoy, una tradicional, la bandura asturiana y otra especialmente hecha para la viola de arco, que las tengo ahí las dos. Y la de la viola de arco sí que hace referencia pues un poco al contenido más bien de la próxima conferencia, ¿no? Yo quería un poco, Manuel, cuando llama, pues si tú me dices, bueno, lo dejo todo, de hecho estoy de baja, y aquí estoy. Acaba de ser padre la semana pasada, ¿eh? O sea, pero... Esta semana. Esta semana, es verdad. Sí, entonces bueno, pues aquí venimos y lo presentamos, ¿no? Entonces sí me parece interesante hacerlo porque el Camino de Santiago, como se explicará en la próxima conferencia, pues es una arteria cultural, todos lo sabemos, pero otra cosa es ya verlo con datos fehacientes, ¿no? Y me parecía muy interesante la relación del beato con Asturias, ¿no? Con Reino de Asturias, porque el beato se cree, parece ser que fue tutor de la corte de Alfonso I, ¿vale? Creo que fue tutor no tengo apuntado ahí en el móvil, ejerció de tutor y probablemente conocía a Alfonso II. Alfonso II, la corte del rey Silo, ¿no? La historia de Alfonso II no la sabemos todos y tuvo una vida larga. Fue el creador, digamos, fundador, fue el que sentenció, sí, Santiago está aquí enterrado, fue el primer peregrino, ¿vale? Y Beato ejerció mucha influencia, no solo en él, sino en el cristiano de la época, ¿no? Pues aquí está lo interesante de ver las 5 clavijas de este instrumento, y no me voy a enrollar más porque la parte musical es para que realmente le llamo Manuel, son las 8:15. Y sigo hablando, pero ya de acuerdo. Déjame presentar la libra.
esta vihuela que va a tocar Héctor está compuesta, o sea, está construida por Antonio Franco, que es un grandísimo constructor gallego que está dentro del equipo, y está inspirada en la del Pórtico de la Gloria, que por otra parte podría ser una representación exacta a la de, si hacemos a la del Pórtico de la iglesia de Ciano, no creo, porque está tan deteriorada que, pero bueno, podría ser una cosa como esta. Esto me da pie para nombrar a la gente que no nombré antes, porque claro, todo este proyecto hay un equipo de gente impresionante, ¿no? Aparte de Carlos González, Carlos Arruda y Daniel Rozada en su momento, de la otra parte pues está, que no me quiero olvidar de nadie, Fernando con el tema de las 3D y el documental que está haciendo. Está aquí Soledad Álvarez, bueno, Tina Cuadrillo, que también nos está ayudando muchísimo, por supuesto aquí Héctor Braga para este María Sangüesa, y hay una parte que no mencioné, que es que vamos a encargar obras para instrumentos medievales solistas y orquesta sinfónica, y en esa parte está Flores Chariano, Javier Blanco, Javier Vázquez, compositores de mucho talento. Y después esa parte más oscura de la gestión de la asociación antigua, aquí está Mapi Hernández y Juanjo Álvarez Salas, que no están aquí Beatriz Rosa y Sena González. Este es el entramado de gente para poder revolver todo, bueno, por supuesto ahí Yello y su equipo de violinistas, o sea, este es el entramado necesario para poder llevar a cabo. Adelante. Bueno, pues esta es la viola de arco, sin alma, entera de una pieza, tiene 5 cuerdas y es una verdadera locura echar esto a sonar. Pero bueno, muy emocionante, ¿no? Es una sensación parecida a la paternidad, ¿eh? Entonces vamos a afinarla un poquitín y vamos a hacerla coexistir con la bandurria asturiana, ¿vale? Una prima, que es la que más melodías puede desarrollar, podemos irnos a modos, si queremos hacer modos estables, pues sobre todo frigio, misolínea es lo que más predomina a la hora de cantar. Aquí. Quería ahora hacer coexistir musicalmente los instrumentos, ¿no? Como antes comenté, pues no tenemos grabaciones, desde luego que no las hay, sí que tenemos intuiciones y demás a la hora de poner música. Aquí sí que tenemos grabaciones, tenemos tradición, una tradición oral además muy sólida, como en pocos sitios de España se conserva,
Pues una pieza tradicional de la bandurria asturiana, pues es esta asturiana de la que hablo precisamente de eso, de las partes de la bandurria, ¿no? De todas ellas que estuve citando antes. Un sonido quizá un poco más gordo, ¿verdad? Más contundente. Y dice la tradición oral asturiana, hacer una bandurria, una bandurria de un tronco de cerezal, de un tronco de cerezal, el restiendo lleve techo y el caballo de nozal. Después son de vinina los tornos de recimal. Estos son distintos maderos, un asturiano, recimal, la uva, nozal, de las nueces, vale, que no se nos olvide, vamos a verlo. Y decía también, por cortar rabo a una yegua, a preparar y el sedal, y cantar en esperáis pa' que me den de cenar. Aquí está la bandurria, no me aplaudan, quédense ahora con la memoria auditiva y vamos aquí. Que Manuel nos involucra, mucha gente, a mí también me incluye, porque dentro de ese polifacetismo que decía María, claro, yo fui muchos años autónomo, estudié contrapunto con Alejandro Yagüe también, y también compongo, y me gusta orquestar cosas. Entonces vamos a estrenar dos piezas para orquesta, una para viola de arco, está escrita por mí, y otra para rota y viola de arco también, ¿vale? Pasa que claro, yo no soy Flores Chavero, evidentemente, pero bueno, me decía, ahí está. Una de esas canciones sí que me gustaría pues ofreceros, ¿no? Por darle un puntín ahora fresco a esta charla, ameno, yo quería pediros a todos vosotros, y permitiendo que os conté, que cantéis conmigo una canción tradicional muy sencilla, que además involucra el camino primitivo, tuyo, y prestábame que la aprendierais. Durante la pieza además voy a tocar los dos instrumentos, vamos a cambiar con ellos. Tiene un estribillo muy sencillo, una melodía tradicional, que dice: el que va pa Compostela y nun va a San Salvador, el que va pa Compostela y nun va a San Salvador, anda por ver al criado y nun va a ver al... Ya la sabéis, eso me lo escribí yo, pero esto es muy tradicional, este dicho, ¿verdad? Cuando escribimos música con vocación de permanecer o de quedar, tenemos que buscar siempre argumentos conocidos, populares, argumentos que además son anteriores a nosotros, ¿no? Vamos con ella, vamos a ponerle la melodía. El que va a Compostela y no va a San Salvador, anda por ver al criado y no va a ver al Señor. A ver qué tal vosotros. El que va a Compostela y no va a San Salvador, anda por ver al criado y no va a ver al Señor.
Intrigados, ¿no? Con este proyecto. Parece que nos han abierto una caja de tesoros aquí delante y que estamos expectantes a ver qué más saldrá. Yo creo que la aproximación de momento ha sido tan sumamente atractiva, el aperitivo ha sido tan interesante, todos aquí cantando con el juglar, ¿no? Y la verdad creo que bueno, no podemos estar más inmersos ya en todo lo que se nos avecina, pero nos quedan 2 martes, nos quedan 2 conferencias. En la próxima, el día 9, tendremos a Carlos González con El Camino de Santiago, una red social de la música. Algo que ya se nos anticipaba, ese intercambio, ¿no? Peregrinos que van por el camino con sus canciones, con sus instrumentos, intercambio, fusión, canciones, instrumentos de ida y vuelta. Bien, ese itinerario cultural europeo que también se ha valorado, ¿no? Así al Camino de Santiago, eso es lo que nos espera en la conferencia de la semana que viene, el martes 9 a esta misma hora. Pero si alguien tiene alguna pregunta, nuestros conferenciantes de hoy, por supuesto, están encantados de contestar a lo que se les pregunte. Sí. Hablabais de 3 tipos de madera,
aderezo, teixo y nogal, ¿no? Y para una parte específica del instrumento. Siempre o casi siempre era así, se usaban esas maderas para esas partes por lo que necesitaran de dureza o... Eso es una incógnita absoluta. Yo creo, vamos, se usaba a chopo, se usaba lo que hubiera que funcionara más o menos, que no... En el caso de la vihuela como el Ravel, es una pieza completa que se talla, o sea, muy robusta. Después ya, vamos, en el siglo XVI ya se empieza a doblar las maderas y entonces se trabaja con unos espesores. Pero la forma de construir esos instrumentos es tan robusta que en realidad lo que es la madera, pues casi vale cualquiera con tal de que nos raje, con tal de que... Y después que no nos llegan datos, o sea, la afinación de la rota, no sabemos cómo se afinaba, no sabemos qué número de cuerdas tenía. Con la viola yo creo que se sabe más por eso, por la tradición oral, pero el otro es un mundo desconocido que por otra parte te abre esas posibilidades ahí maravillosas. La rota, por ejemplo, no se sabía si tenía puente. O sea, una vez que las cuerdas quedan como la arpa, pero claro, al tener una tapa armónica, si le pones un puente, eso, la vibración de la cuerda se traslada a la tapa armónica y va a sonar mucho más. Pero la verdad es que las representaciones del Pórtico de la Gloria son bastante fidedignas, y las de las cantigas no aparece el puente. Sin embargo, esta que viene con el puente, que por otra parte se pone y se quita. Pero todo eso es una nube de cosas que por otra parte da pie también a recrearla, ¿no? Y ahí tienen margen los constructores, como seguro que lo tuvieron en aquella época, y para utilizar la madera que estuviera la que hubiera, ¿no? Se me apura una madreña que da por ahí, le ponen y ahora el Ravel tiene la tapa de cuero en este caso, de piel, ahí es de madera. Por ejemplo, la laúd de Lillo, había duda con Carlos González si ese laúd podía tener la tapa o sea, que la tapa armónica fuera de cuero, ¿no? Y de piel, vamos, tensada y todo eso, ¿no? Y bueno, se resolvió muy rápido. No puede ser de piel porque con ese tamaño tan grande y con las cuerdas que tiene tal, reventaría. O sea, que va a ser de madera seguro. Pero claro, hay que reinventar, ¿no? No hay ninguna documentación localizada que hable, aunque sea una, de la madera que se usaba. Yo ya no la conozco. De todas formas, yo no es por echar balones fuera, pero el martes está aquí Carlos. Va a estar también Fernando Oliva hablando también del proceso de 3D, por cierto. Pero que bueno, Carlos tiene toda la información, que ya quisiera tenerla toda, pero igual hay referencias a madera, lo mismo que ese texto mencionaba, ¿no? Pero ya te digo, las fuentes además, como están tan dispersas, por una parte las imágenes, por otra el texto, no hay relación entre una y otra, es un mundo fascinante. Sí. Más que una pregunta, es un ruego. Primero felicitarles por ese proyecto, me parece magnífico, pero un ruego sobre su intervención, su ayuda, sobre una iglesia fundada en el año 1021, en San Salvador de Fuentes, en el cual en uno de los canecillos del exterior hay una figura antropomorfa con un arpa que se está deshaciendo. Después de la última intervención que se hizo en el año 2017, el deterioro de todos esos canecillos es muy rápido. Sí. Y bueno, pues si ustedes están en esa línea, yo les invito a que cuanto primero intervengan y primero recuperemos eso, mejor. Es uno de los pilares del proyecto, es sensibilizar, primero, darse cuenta de lo que hay. Lo decía un día Soledad y Tina, ¿no? En el libro lo dice que claro, tenemos un prerrománico tan espectacular, claro, que resulta que el románico, pues no sabemos la joya que tenemos. Y esto entra dentro de todo este patrimonio, es que se deshace. Y Fernando encontró los trozos de piedra ahí debajo, estaban ahí debajo, o sea, no estaba a medio metro, no, acababa de caer hace relativamente poco, ¿no? Y claro, si ya lo que vemos es esta misma reacción que provocamos ahora, ¿no? Meca, si es que hay todo esto aquí, ¿no? Pues tratar de que los que tienen poderes públicos para que el patrimonio no se deshaga, pues activarlo. Pero vamos, en ello está, de hecho, una de las solicitudes de subvención es porque hemos solicitado una al Principado y nos la han denegado. Y entonces una de las que hay es sobre sensibilización del patrimonio.
ahí atacaremos. Pero bueno, no es solo, claro, es que hay que mantenerlo, hay que... el pórtico de la iglesia de Ciaño, hay una imagen humana tocando una viola de gamba, una vihuela de arco, y en la foto del libro de Tina la cara todavía se aprecia algo, directamente falta. O sea, esto es un deterioro de 4 años, 4, 5, 6, no sé por ahí. Sí, hay que hacerlo, desde luego. Vicente. ¿Tenéis previsto al final, una vez ya ejecutado el proyecto, el destino de toda esta producción? Para exposición, depósitos, pues claro, el origen del camino quizás quedase enriquecido con una muestra permanente de todo esto. Sí, la dimensión del proyecto creo que permitiría y resistiría perfectamente una exposición permanente. O sea, aparte de una itinerante, yo creo que cualquiera, solamente Oviedo tiene, ¿cuántos son? 30 instrumentos casi, ¿no? Villaviciosa 17, después otra veintena más que están repartidas por ahí. Esto mismo, vamos, esto impresiona a cualquiera, ¿no? Poder ver así tan a mano las iconografías, ver esta iconografía y justo debajo ver la rota, que además se pueden hacer conciertos, que se puede ver instrumentos, que puede haber una exposición de fotos del entorno, de información, incluso con Fernando barajamos la posibilidad de visión 3D para ver, o sea, lo resiste. ¿Qué pasa? Hace falta, ahora mismo, quienes estamos tirando de esto somos una sociedad civil, en una asociación no antigua, vamos, le presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Llanera, pum, entraron como engañones. Ahí Tony Solar, que acaba de tomar posesión del área de cultura de allí como técnico, lo vio y dijo, esto hay que hacerlo. Y entonces va y busca fondos para poder costear esto, para costear la construcción de la rota y para hacer un concierto estrenando una obra. O sea, aquí lo de Arlos es exactamente el compendio de todo el proyecto, ahí está. Pero hay un solo ayuntamiento que lo pone, porque bueno, en este caso lo tiene y rascando otros sitios, ¿no? Y Oviedo tiene todo el potencial y todo ese claustro de la catedral espectacular, con unos instrumentos increíbles. Para Oviedo solo tendría una exposición permanente, porque con 25 instrumentos ya tienes en la exposición. Además, planteábamos que si se hacía así en plan global, montar un taller colectivo, o sea, traer a los constructores aquí, en vez de que trabaje cada uno en su taller, no, traerlos, que incluso durante X tiempo diario de trabajo en el taller se pudiera transmitir por streaming el trabajo en el tal. Planteamos hacer unos cursos, que eso tenemos muchísima experiencia, de fabricación de una vihuela o de una gaita. Bueno, una gaita es más complicado, pero bueno, una guitarra medieval, que es un instrumento sencillo, además que se toca con cierta facilidad, y que cualquiera pueda ir, paga sus costes de tal y se lleva el instrumento a casa, ¿no? Y un instrumento medieval. Todo eso es factible hacerlo. Y se dinamizaría todo. Y después una exposición, como digo, permanente en el origen del camino, en Oviedo, no sé cuánto, con esto, pues por supuesto, ¿qué falta? Pues bueno, falta de momento una voluntad política para conversaciones con el Ayuntamiento de Oviedo hemos tenido. No era el momento, por cuestiones políticas, que no vamos a entrar, no es el momento de verdad, pero ahí está todo a disposición. Creo que nadie de aquí marchará con la duda de si somos capaces de hacerlo o no. Está muy claro, ¿no? Sí. ¿Sabéis si hay alguna iniciativa pública o privada, pública, pienso que no, de crear un museo del Camino de Santiago primitivo en Asturias? A lo mejor ya lo hay en Ferrol. No, yo no lo sé, no sé si no lo conozco, ¿no? Sí, la verdad es que con Oviedo hablamos con la Concejalía de Turismo, no la de Cultura. Y sí planteaban ya, lo veían ya como de la exposición permanente referente al camino. Ahora no sé si tienen otras estrategias preparadas o en mente. De momento que yo sepa, no. Pues no sé si... Bueno, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí escuchando todo esto. Esperemos que hayan disfrutado. Además es fácil aquí con
con Héctor haciendo de juglar y trovador del siglo XXI. Muchas gracias.